Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leerla primero en la versión que usted tiene de la Reina Valera. Luego la voy a leer en la Dios habla hoy. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo del 1 al 8. ¿Okay? Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, dice, mire la promesa del Señor, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que a través de ella, Señor, tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que seas, Señor amado, llenándonos de ella, llenándonos de tu Espíritu Santo y de tu presencia, porque necesitamos el vino nuevo, Señor, para nuestras vasijas, para nuestros vasos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, y como les dije, la hemos leído en la Reina Valera del 60. Vamos a leer ahora en la Dios habla hoy. La tengo yo de la misma manera en Isaías 44. Y dice: escúchame, esto es para que podamos entender mejor lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, pero es la misma palabra. Amén. Amén. Dice: escúchame ahora, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Mire, yo soy el Señor tu creador, que te formó desde antes de nacer. Mire, qué lindo, ¿no? Y que te ayuda. No temas, Jesurún, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido, porque yo voy a hacer que corra. Mire lo que dice: yo voy a hacer que corra aguas en el desierto. Dice: y arroyos en tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes. Mire, dice: a tu generación, dice la palabra acá, tus renuevos. Y él dice: a tus descendientes les enviaré mi bendición, y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos. Uno dirá: yo soy del Señor. Otro se llamará descendiente de Jacob, y otro se grabará en la mano propiedad del Señor, y añadirá el nombre de Israel al suyo propio. El Señor, el Rey y el Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso, dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién hay igual a mí? Dice el Señor, que hable y me lo explique. Dice: ¿quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho, y ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay otro refugio, dice el Señor, no conozco ninguno. Amén, qué lindo. Él es nuestro Dios. Bello y precioso lo que el Señor habla, amados hermanos. Y este es un texto que también habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo,
no solamente sobre Israel, sino también sobre otro pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Aleluya. Y el derramamiento, hermano, ha sucedido parcialmente para Israel, pero para nosotros el Señor nos ha dado ese derramamiento a la iglesia del Señor. Amén. Es tan maravilloso que necesitamos su presencia. Todo esto, cada vez que me ha tocado predicar en estos últimos domingos, he hablado acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es tan importante. Es tan importante el derramamiento en nosotros de su Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miren, el Señor promete que su Espíritu derramará no solamente sobre nosotros, dice, sino que aún tu generación será bendita. Lo hemos leído, tu renuevo, dice acá, dice a tu descendencia, porque Dios es Dios de generaciones. Amén. Todo lo que le enseñamos a nuestros hijos se queda con ellos. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque, amados hermanos, aunque a lo mejor se desvíe por un momento o se descarríe, estará la palabra de Dios sembrada, y de una u otra manera volverán. Amén. Lindo es el Señor. Mire, en este tiempo el Señor les predice y les dice acerca de lo que iba a suceder. La casa de Israel era una casa rebelde. No, y ellos nomás eran casa rebelde. Ellos nomás eran casa rebelde. No, miren, eran la casa rebelde. Y hoy muchas veces hasta el pueblo de Dios a veces rebelde, de dura cerviz. Y el Señor a través de Isaías, a pesar de la rebelión de su pueblo, el Señor le dijo, yo derramaré sobre tus sequedales aguas vivas. Qué lindo es el Señor, que nos promete que a pesar de nuestra condición, que si nos volvemos a Él derramaría sobre la tierra árida su lluvia nueva, su lluvia tardía. Y esa es la lluvia tardía, aquella que vino, hermano, en el tiempo de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que sabemos que vino a la iglesia del Señor y Jesús nos prometió en Juan capítulo 14 y 16 acerca de la promesa del Espíritu Santo. Ya el Señor antes, amados hermanos, que sucediera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos años atrás, más de 500 años atrás, el Señor lo había profetizado con Isaías, con Joel y con tantos siervos del Señor sobre los tiempos los cuales iba a venir su Espíritu Santo en una futura generación como somos nosotros. Amén. Aleluya. Dice, su Espíritu se derramaría no solamente, hermanos, sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, sino sobre su iglesia. Se derramaría sobre siervos, sobre siervas, sobre jóvenes, sobre ancianos. Miren lo que dice Joel 2:28. Si quieren anotar los textos, el hermano me va poniendo Joel 2:28-29, un texto que conocemos, ¿verdad? Donde nos dice la palabra del Señor, y después de esto nuevamente dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice, profetizarán vuestros, ¿qué dice? Vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué más? Los ancianos. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre, ¿qué dice? Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Palabra que se cumple en Hechos de los Apóstoles. Amén. Y se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Y hoy podemos gozar de lo que dice también Isaías 44, cuando leímos que dice, yo voy a hacer que corran aguas en el desierto y arroyos en la tierra seca. Porque nosotros éramos una tierra seca. Nosotros, amados hermanos, éramos una tierra que no producía fruto ninguno. Pero el Señor nos ha hecho productivos a través del Espíritu Santo. Amén. Éramos una tierra seca. Y dice, y yo te daré nueva vida. Y no solamente te daré nueva vida a ti, sino que daré nueva vida a tus descendientes. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Que cuando al Señor le buscamos, Él nos sella con su Espíritu Santo. Dice el versículo 5, hermanos, en la Dios habla hoy,
de Isaías 44, y uno dirá: yo soy del Señor, y otro se llamará descendiente de Jacob. ¿Quiénes son esos descendientes de Jacob? Esos descendientes de Abraham somos nosotros también. Y hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que transforma vidas. El Espíritu Santo que renueva nuestros corazones. Si no le tenemos, nada podemos hacer. Jesús dijo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Primeramente, hermanos, Dios desea llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué el Señor desea llenarnos de su Espíritu Santo? Para que no seamos tierra seca. Para que no seamos tierra seca y árida. Hay una de las cosas, si el hermano me pone el Salmo 63, me pone el Salmo 63, por favor. La palabra del Señor dice aquí donde leímos en Isaías: porque yo voy a derramar aguas sobre el sequedal, voy a hacer que corra en el sequedal. Y hay algo que identifica, y este es un texto paralelo, en Salmo 63, de un hombre que se sintió que estaba en tierra seca, que se sentía en un desierto. Porque cuando muchas veces vienen las aflicciones a nuestra vida, ¿cómo nos sentimos? Parece que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado, que Dios no está con nosotros. Pero quiero decirle que es cuando más cerca está Dios. Usted lo siente lejos, lo siente distante, pero es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y este hombre se sintió de la misma manera. Era el dulce cantor de Israel. Salmo 63. Era el dulce cantor de Israel, el cual se encontraba, amados hermanos, huyendo de desierto en desierto. ¿Sabe quién era este hombre? El rey David. El rey David, el cual había ganado grandes batallas, como dijimos, tuvo que esperarse 13 años hasta que la promesa de Dios viniera y se cumpliera en su vida. Pero dice la palabra del Señor que 7 años él estuvo huyendo de Saúl. Y parecía, hermano, interminable esa lucha. A veces hay desiertos que parecen interminables, ¿no es cierto? Nos ha tocado, a mí me ha tocado pasar desiertos que son años a veces. Duran años. Pero son necesarios para nuestra vida. Pero quiero decirte que aún en el desierto el Señor nos va a dar el agua, el oasis que necesitamos. ¿Amén? Miren lo que dice el salmista David. Dijo en cierta ocasión lo mismo. Y pidió a través, creo que ese pasaje habrá pasado por su corazón. Creo que ese pasaje habrá pasado por su mente. Porque cuando hay momentos en la vida, hermanos, que pasamos nosotros los creyentes, pasamos por momentos difíciles, nos acordamos de las promesas de Dios. ¿O no le pasa eso a usted? Recordamos. Y esto fue lo que le pasó a David para recordar ese pasaje. Y comienza a decirle, aún en su desierto, en su prueba, hermano, él comienza a decir en su proceso: Dios mío, eres tú. Esta es una oración, hermano. Dice: de madrugada te buscaré. Mire lo que dice David: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y árida donde no hay aguas. Porque a veces nos sentimos así, ¿verdad? Nosotros somos tierra para el Señor. ¿Usted lo sabía? Somos terreno. Por eso ya está la parábola del sembrador cuando el Señor la menciona. Porque hay diferentes tipos de terreno en nosotros. Ahora tenemos que saber si somos buena tierra. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda la que cayó junto al camino? No llegó la semilla. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Vinieron las aves y se las comieron. Y después otra cayó ¿dónde? En las pedregales, sobre las rocas. Ese es cuando vienen las pruebas, las dificultades. Y el cristiano dice: ay no, es tan difícil. Y muchos se van para atrás y no siguen adelante. Porque los ahogan los problemas, los pruebas, las dificultades. Dice: otra cayó ¿en dónde? Entre espinos, ¿verdad? Y cuando salieron las dificultades, los espinos, ¿qué pasó? No le dejó avanzar, y eso simboliza los afanes de la vida. Porque muchas veces queremos más de lo que Dios nos da, hermanos. Y olvidamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El Rey de Reyes. Olvidamos quién es el Señor. Y por último dice que cuando el sembrador sembró esa semilla, cayó en buena tierra.
la cual produjo fruto al 100 por 1. Y miren lo que la palabra dice: en mi tierra, mi carne, mi ser te anhela, Señor. Así como el siervo, y en cierta ocasión escribe también David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así debe clamar nuestra alma, hermano. Así como cuando usted tiene la sed, ahora que en Sevilla está haciendo unos 40 y pico de grados, y usted está ahí, parece estar en la calle y parece que pasa una maratón en minutos. ¿No le da una sed a usted? Ha venido con sed, y que le sacia el agua, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Esta agua que tú vas a beber, sí te saciaría por un momento, pero yo tengo una agua, la cual salta para vida eterna. Y esa no se escaseará jamás, 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 mientras tú estés junto a Él. Amén. Y eso dijo el Señor, Juan 7, del Espíritu Santo, 37 y 38, del Espíritu Santo que había de venir. Sigue el siguiente versículo: el anhelo de David, el estar en la presencia siempre de Dios, que a pesar del desierto, él podía estar con el Señor, para ver tu poder y tu gloria. Sigue, hermano, hasta el 8. Porque mejor, dice David, es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Sigue, hermano. Aún en medio del proceso tenemos que alabar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. En medio del desierto no se quede allí, hermano. Mire que algunos no salieron del desierto. Hubo el pueblo, sigue el 4. Hubo el pueblo que se quedó en el desierto y ese pueblo no avanzó. Sigue el versículo 4 hasta el 8. Ese pueblo no avanzó. 63:4. No. Versículo 4, el siguiente, hermano. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré las manos, mis manos. Sigue, hermano. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Siga, hermano. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en todo tiempo, mire, en las vigilias de la noche. Siga. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada, ligada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, y es el deseo de Dios para que no vivamos secos. No seamos estériles. Dios no desea que seamos estériles. Dios quiere que nosotros produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Nos llenemos de Dios porque le necesitamos a Él. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y Él nos llama. Porque a veces, amados hermanos, éramos así, ¿verdad? Tan arrogantes, que no queríamos nada de Dios. Pero qué hermoso que Él nos tenía esculpido en sus manos. Dice, desde el vientre, hemos leído, desde el vientre nos tenía escogidos. Dios, hermano, no desea que seamos escasos. Por eso dice, yo derramaré de mi espíritu sobre los sequedales. A veces parece que no producimos fruto y nos sentimos secos. Yo he escuchado de gente que muchas veces me dice, me siento seco, me siento seca. Es que sin la presencia de Dios nos sentimos así. ¿Y a dónde vamos sin Él? Él desea que seamos tierra fructífera. No quiere que seamos tierra árida. Y ese fue el clamor de David. Por eso Él dijo, te anhelo, mi alma, mi ser. Amados, y para el Señor llenarnos de su Espíritu Santo, ¿sabe qué? Tenemos que anhelarlo. Porque si no hay anhelo y no hay voluntad, no podemos ser llenos. Tenemos que anhelarlo.
Y como el ciervo brama, dice ese animal, otra vez escuchaba un documental, como brama. El bramido es tan intenso de ese animal. Cuando muchas veces tiene que bajar, dice, tiene que bajar de lugares a beber agua, baja en día. Y baja con una sed intensa. Y brama con gemidos. Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder con gemidos indecibles. O sea que desde el alma, hermano, tiene que salir ese deseo. Lucas 11:13 nos habla de esa agua que necesitamos ser llenos, de su Espíritu. Y el agua, hermano, simboliza la provisión de Dios sobre nuestra tierra, sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre nuestras vidas. Pero para recibirlo, tenemos que anhelarlo. ¿Amén? Mira lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, y dádivas es regalo, saber dar buenos regalos a vuestros hijos. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, regalos a nuestros hijos, ¿qué dice el Señor? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Mire lo que habla aquí. Habla de dos cosas. Este versículo no solamente se refiere a los regalos materiales, amén, sino que destaca el mayor de todos los regalos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Santo el Señor. Es el mayor de ellos, porque lo material se deteriora, se acaba, pero su presencia es eterna. Sin Él no podemos vivir. Somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de anhelarle cada día y buscar su presencia, porque aquel que me busca, dice el Señor, me halla, y al que llama se le abrirá. Pero si nosotros no hacemos, hermano, esa acción de buscarle y no lo anhelamos, no lo deseamos con nuestra alma, ¿cómo va a llenarnos el Señor? Tenemos que accionar, porque si usted quiere un trabajo, usted no se va a quedar todo el día en casa echado, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Salir a buscar el trabajo. Pues el trabajo no va a venir y le va a golpear la puerta, ¿verdad? Hay que buscar el trabajo. Si usted quiere un trabajo, usted se va a esforzar, ¿a que sí? Va a buscar, y usted va a ver, ay no, usted va a buscar, se va a esforzar. Pues tenemos que esforzarnos. Dijeron por ahí, hasta yo madrugo, ¿es verdad? ¿A que sí? Mira, ahí están, gracias hermanos. Vemos que aquí hay hombres trabajadores y mujeres trabajadoras. A las 6 de la mañana se levantan, miren. Y miren lo que dice, ¿qué es lo que dijo? Esto va a hacer recordar a lo que dijo David, aún en las vigilias de la noche. ¿Sabes por qué te levanta el Señor en las noches, a veces en las madrugadas, y se te va el sueño? ¿Sabes para qué? Para que tú busques su presencia. No es casualidad cuando en las madrugadas te despiertas en vela y dices, ay Señor, ¿qué pasó aquí? No puedo dormir. Cuando usted no puede dormir, busque la presencia de Dios orando. Amén. Porque Él quiere llenarlo. Por eso dice la palabra del Señor, no dará al Padre Celestial el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. Ese es el mayor regalo que podemos tener, es su presencia. Dios es bueno, hermanos. Muchos me dicen, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero experimentar la llenura, el derramamiento en mi vida. Como dijo Juan el Bautista, detrás de mí viene uno y Él los bautizará. Mateo 3 dice, con el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo el Señor? Lo hemos visto durante estos tiempos que hemos estado estudiando la palabra.
No solamente para transformar nuestra vida, que es importante, para santificarnos, para levantarnos, sino que nos da su presencia con propósitos eternos en sus llamados. Punto 2, es importante y necesario llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos, porque es la promesa de Dios para la iglesia. Es necesario, ¿por qué? Porque Él nos sana. ¿Dónde nos sana? ¿Sabe lo que quiere sanarnos primero el Señor? No es el cuerpo, primero el corazón. Porque del corazón, dice la palabra de Proverbios, mana la vida. Y el corazón, dijo Jesús, y del corazón proceden los malos pensamientos. Del corazón proceden todas las cosas. Y cuando viene el Espíritu Santo al creyente, entonces comienza a ufar, con fuego. Con fuego. El que se deja transformar en el fuego verá. Comienza el Señor a quitar, a vaciarnos. Para eso, hermanos, debemos anhelarlo primero, y segundo, debemos dejar que el Señor nos vacíe de todo lo que somos nosotros. Amén. Tenemos que vaciarnos. Miren lo que dice Efesios 4:30. Así pónganlo, hermano, por favor. Tenemos que vaciarnos y no nos resistamos a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos resistimos al Espíritu Santo, entonces contristamos la obra de Él en nuestras vidas. ¿Se le puede resistir al Espíritu Santo? Claro que sí. Y hay un texto paralelo que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no le resistamos al Espíritu Santo, no le contristemos al Espíritu Santo. Queremos tenerlo en nosotros, está en nosotros. Pero ¿sabe qué? Puede entristecerse y alejarse de nosotros, Efesios 4:30 dice: y no contristéis. En otra versión dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, aleluya, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted y yo estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Usted tiene el sello de propiedad, usted tiene el sello de garantía de Dios en usted. Amén. Lo leímos, no, somos propiedad del Señor. Ya usted no se pertenece, usted le pertenece al Señor. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para que Él sane todas las áreas de nuestro corazón, nos renueve, nos transforme, nos restaure, pero debemos dejarle que lo obre. ¿Y sabe cómo podemos entristecer la obra del Espíritu Santo en nosotros? Cuando muchas veces nosotros resistimos a su obra, cuando muchas veces despreciamos la gracia de Dios. ¿Sabe que hay gente que desprecia la gracia de Dios? No lleva en serio el llamado que el Señor le hace. Entonces le resiste a Dios. ¿Cuántas veces el Señor está que toca la puerta de tu corazón y no? ¿Sabe que a mí me han dicho: yo estoy muy joven para ir al Evangelio, déjeme disfrutar un poco más? Escuché eso hace muchos años de un hombre joven en ese tiempo que nos dijo a mi esposo y a mí, y le predicamos que había un infierno, ¿te acuerdas? Y se nos reía y decía: soy muy joven, tengo una vida por delante. No pasó ni un año, hermanos. Aquí en Sevilla, hace unos años atrás, se había ido a jugar allá en el Alamillo y un carro venía borracho y lo mató, pero no le dio oportunidad. Fue una muerte así, fulminante. Y él me dijo: soy muy joven. Nos acordábamos de todas las palabras y nos daba una gran tristeza en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque despreció la gracia de Dios, despreció lo más valioso que Dios le estaba brindando. Pero a veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, cuando no sabemos, amados hermanos, que nos pueden venir a decir:
Entrégame tu alma. Y lo que has provisto y todo lo que se ha hecho, ¿para quién será? No despreciemos la gracia de Dios. Otra de las cosas que resistimos al Espíritu Santo es cuando desobedecemos a Él y no vivimos su palabra. Póngame el 31, hermano, y el 32. Miren lo que dice: no contristéis el Espíritu Santo, en el cual fuiste sellados para la redención. Y dice: quítense de vosotros. ¿Qué tiene que quitarse de nosotros? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Miren, el Señor quiere que de nosotros el Espíritu Santo hace esa obra transformadora. Por eso es necesario que la iglesia nos llenemos del Espíritu Santo. Vuelvo nuevamente, para vaciarnos de todo lo que nos impide crecer en Dios. Amén. Entonces dice: quítense de vosotros las amarguras. Pero ¿cómo podemos quitarlas? Entregándoselas a Él. La falta de perdón, todas esas cosas entristece. Y eso que hay una lista más grande. Si usted lee el contexto anterior, palabras corrompidas de vuestra boca, dice: no salgáis, dice antes. Y tantas cosas que entristecen al Espíritu Santo en nosotros. Queremos ser sanos, queremos tener renuevos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra generación. ¿Sabe qué? Para que hayan renuevos en tu generación, debes dejar que Dios empiece trabajando contigo. ¿Aló? Para que haya renuevos en mi generación, para que el Señor traiga bendición a mi generación, entonces yo tengo que dejar que Dios obre primero conmigo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor promete, empezamos leyendo el texto, Él es un Dios de generaciones y bendeciré a tus renuevos. Entonces ellos crecerán, dice, junto a las riberas de las aguas. Porque cuando tú te llenas del Señor, aún tus hijos, tu casa, tu familia, tu marido, todo es bendecido. Lo dice la palabra, no lo digo yo. 1 Corintios 7 nos dice acerca del matrimonio, cuando dice acerca de cuando el incrédulo dice, hay algún creyente, sea mujer o sea varón, dice el incrédulo es santificado por la mujer y también viceversa. El marido es santificado y aún los hijos son cubiertos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comienzas a llenarte de Dios y estás junto a la ribera de las aguas, entonces también tu familia va a florecer. Dios va a guardar todo lo tuyo. Tus hijos estarán en las manos del Señor. Yo lo digo, hermano, porque yo he sido fruto de las oraciones de mi padre. Siempre digo, así haya uno en el camino, así haya uno en la casa, ese uno va a traer luz y bendición si está junto a la ribera de Dios. Ese uno va a traer bendición. Nunca es tarde para empezar. Mi papá empezó a los 50 años y Dios me llamó a mí a los 17. Yo también tenía ese pensamiento y decía, no, yo soy muy joven. Me gustaba el mundo, me gustaba como todo joven. No quería aflojar. Pero ahí había uno que estaba doblando las rodillas por mí. Y era mi papá. Él empezó. Y ahora el Señor en mi casa ha levantado siervos que le sirven a Él. Porque es la promesa de Dios. Mientras tú le busques al Señor, te llenes del Espíritu Santo, vas a orar por tus hijos, por tu generación, y no solamente por los que están vivos, sino por los que vendrán, por tus nietos. Así lo dice la palabra. Pero tenemos que llenarnos, tenemos que dejar que Dios empiece la obra en nosotros y vamos a ver la gloria del Señor. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cadenas se rompen, yugos se pudren. Dice la palabra de Dios, los yugos espirituales se pudren, las cegueras, hermanos, se estallan, los muertos resucitan y Dios da vida a lo que estaba muerto. Por eso dice el Señor, no quiere que seamos tierra estéril.
Resistimos al Espíritu Santo cuando endurecemos el corazón. Cuando Dios nos habla una y otra vez, y no queremos entender. Entonces, amados hermanos, ponemos una coraza. Una coraza. ¿Y la coraza para qué sirve? ¿Usted se acuerda de lo que dice Efesios 6? Dice que la coraza sirve para ayudarnos contra los dardos del maligno. Pero a veces le ponemos la coraza, no al maligno. Le ponemos la coraza al Espíritu y no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Busquemos la presencia de Dios para que vengan tiempos de refrigerio a mi casa, a mi vida, a mi tierra, y hayan renuevos en nosotros. Hermano, cuando también resistimos al Espíritu Santo y lo contristamos, cuando muchas veces hay pecado voluntario. Ese pecado voluntario es el pecado deliberado. ¿Qué quiere decir pecado deliberado? Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, hacemos lo malo. Hoy el mundo todo lo malo le llama bueno. Y a todo lo bueno de Dios, el mundo le llama malo. Se callan los creyentes. Y eso es especie, mejor dicho, es persecución. Está empezando la iglesia aquí, en España. Persecución. No puedes hablar en tal gremio. No puedes. Están vetados los cristianos. ¿Por qué? Porque si te vas en contra de la moralidad de los hombres, que para ellos es moralidad, sus obras injustas. Por eso dice, lo decía la hermana, ¿verdad? Lo que dice Isaías, que las obras de justicia de los hombres son trapo de inmundicia delante de Dios. Creen que todo es bueno en gran manera cuando va en contra de los principios de Dios. Es pecado. Amén. Las consecuencias, hermanos, de no llenarme de Dios y de resistirme a su presencia es pérdida de la comunión con Él. Por eso dicen tierra seca y árida. Cuando dejamos de buscar a Dios, ¿no le ha pasado en esas temporadas que usted deja de buscar, de orar, de congregarse? ¿No le ha pasado a usted que comienza a sentirse seco, seca? Cuando muchas veces usted ha dejado entrar cosas en el corazón, ¿no se siente seco, seca? No hay deseo de orar, no hay deseo ni de congregar. ¡Ay, yo no quiero ir ni a la iglesia! Cuidado, que no son buenos síntomas. Hay que ir al médico de médicos. Y Señor de señores, denle alabanza al Señor, amén. Hay que ir al médico de médicos y al Señor de señores para que Él nos sane, nos restaure, nos dé la agua. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Con nuestro corazón primeramente, voluntariamente rendido a Él. Y pedirle, anhelarlo, pedirle al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser más lleno de ti y menos de mí. Menos, Señor, de Patricia. Menos, Señor, de José Luis. Menos de Javier. Menos de Eduardo. Menos de Lenny. Menos. Y tú más. Es necesario que menguemos nosotros para que Él crezca en nosotros. Amén. Más de Dios. Amén. Más de Dios. Ser más humildes. Amén. Debemos dejarle, porque el Espíritu Santo quiere hacer esa obra transformadora. ¿Sabe qué es otra consecuencia de resistirle al Señor? Es la ceguera espiritual. No hay visión. Ni se puede discernir lo que viene de Dios o no. Cuando usted deja de buscar a Dios, a lo mejor, como decíamos, estaba antes primero. Hay algo que dice Apocalipsis 2:5, y esta se habla a la iglesia que dejó su primer amor. Esta es la iglesia de Éfeso. Y le dice el Señor: yo tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Pero mire lo que le dice el Señor. Recuerda, le dice en el versículo 5 de Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Escuche, pues si no vendré, escuche esa palabra,
pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Tremendo, tremenda advertencia. Quitaré tu candelero. Ajá. ¿Está escuchando lo que dice la palabra? Quitaré tu candelero. Quitaré tu candelero si no te hubiese arrepentido. Esta frase de advertencia, hermano, a la iglesia del Señor, a cada uno de nosotros, en esencia se refiere a la pérdida de la presencia total de Dios en nuestra vida. Qué triste sería vivir sin Dios. Yo no quiero más eso. Lo experimenté hace muchos años atrás. Lejos de Dios. Vacía. Así vine a Cristo. Y cuando Él vino a mi vida, hermano, fue algo extraordinario. Algo precioso. Algo hermoso. Que hasta ahora, hermanos amados, está en mi vida y sé en cada creyente, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin el Señor? ¿A dónde iríamos sin Él? Amén. Dice, quitaré tu candelero. Se refiere a la pérdida total de la presencia de Dios y de la bendición de Dios sobre nosotros debido al alejamiento de la fe. Ya he hablado en otras ocasiones que el proceso del alejamiento de la fe es cuando dejamos de orar, dejamos de buscar la lectura de la palabra, ya no leemos la palabra, ya no oramos ni en casa, no ayunamos, no buscamos, no nos congregamos. Nos da igual si nos congregamos o no nos congregamos. Entonces, si está en ese proceso, tiene que tener cuidado, porque el Señor nos advierte. Has perdido tu primer amor, le dijo a la iglesia de Éfeso. Dice, quitar el candelero también indica, hermanos, que si no hay arrepentimiento, el Señor retira su presencia y su bendición. Y nuestras vidas pueden quedar en una oscuridad total. ¿El candelero para qué sirve? Hemos visto sobre el candelero que es símbolo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en el templo. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, el candelero, ¿qué daba? Daba luz. ¿Y si se quita el candelero? Oscuridad. Así estábamos antes, tinieblas. Pero si apagamos la luz, por eso dice la palabra, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis. Entonces tenemos que dejar que Dios obre en esa promesa que nos ha dado. Y derrama, Señor, todo lo que tú desees de tu Espíritu en mi vida. Y Él va a llenar nuestros corazones de Él. Amén. Qué precioso. El punto 3, hermano. Voy terminando. Dios nos ha prometido que Él derramaría no solo sobre nosotros, como dije hace un momento, sino también sobre nuestras generaciones. El 44 de Isaías, hermano, nos dice en el versículo 3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. El Dios ha hablado y dice tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. Y cuando habla de tus renuevos, nuevamente habla de tu descendencia. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Tenemos que creer en esta promesa de Dios, y el Señor derramará sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos, mientras nos mantengamos injertados en Él. Amén. Llenándonos de Dios. A veces queremos que Dios haga milagros en nuestra casa. Queremos que Dios haga milagros en nuestras familias. Sí, Dios puede hacerlos. Pero si usted y yo no nos levantamos a orar por ellos, entonces no va a pasar nada. No va a suceder nada, hermanos. Usted tiene que levantarse en el Señor y orar y buscar la presencia de Dios y quebrantar los yugos del enemigo. Dice la palabra en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si usted piensa que va a pelear con carne y sangre, está equivocado, ya está derrotado. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Crea que sus hijos están en las manos de Dios, pero rodéenlos. Rodémoslos con nuestra oración.
Alguien dijo, si usted no ora por sus hijos, entonces ¿cómo Dios los va a rodear? Y tiene completa razón. Si nosotros no rodeamos a nuestros hijos, a nuestra familia, amados hermanos, y si Dios ha permitido que tú seas la luz para tu casa, sé la luz de esa casa. No desfallezcas, no bajes tus brazos, levántate en el nombre de Jesús. El enemigo va a tratar por todos los medios que bajen los brazos. El enemigo va a estar como león rugiente, porque es el león rugiente, y va a estar allí para que bajes la guardia, para que no te levantes. Pero es cuando más tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Quiero decirle, amados hermanos, que es cuando tienes más guerra en tu casa, es cuando más tienes que llenarte de Dios. Cuando más tienes guerra, hermano, más levántate. No dejes de clamar, no dejes de orar. Y aunque tú digas, pero yo soy el único, yo soy la única que clama en esta casa, o yo soy el único que clama, levántate. No dejes de hacerlo, porque donde tú bajes la guardia, le abres una brecha así al enemigo. Él solo espera un momento, hermano, de debilidad en nosotros. Pero cuando más débil te sientas, entonces dice el Señor, más fuerte te voy a hacer. Amén. Porque somos fuertes en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de la armadura de Dios para que resistáis el día malo, dice Efesios 6. Amén. Entonces levantémonos. Porque si tú no oras por tu familia, ¿quién lo va a hacer? Si tú no oras por tus hijos, ¿quién los va a cubrir en oración? Si tú, amado hermano y amada hermana, eres delegado de parte de Dios para que tú clames por tus hijos, entonces queremos renuevo, entonces la promesa de Dios va a venir. Entonces florecerán, dice, como sauces, reverdecerán tu generación y lo verán tus ojos. Amén. Creamos en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas y el control de nuestra familia. Y aunque tú digas, ay, este me saca canas verdes, ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor y solo clámale a Él y cree. Recuerdo que mi papá, ahora que mis hijos están jóvenes, me dice, papá, ora tú ahora. Ya tú me sacaste las canas a mí, ahora te toca clamar a ti. No queremos cambiar, hermano, a nuestros hijos con nuestra propia fuerza, porque eso no me ha valido a mí. No vale. No vale. Es Dios el que cambia y transforma. Nos toca a nosotros clamar, llenarnos de Dios, para que Dios nos dé ese amor, nos dé la empatía con los hijos. Amén. Podamos ponernos en el lugar de ellos y poder ver la gloria de Dios en ellos. Amén. Dios desea que nos llenemos de Él, porque Él no se olvidará de nuestros hijos, no se olvidará de los nietos y los que vengan, hermano. Tus generaciones están en las manos del Señor. Mire cuántas generaciones. Mi papá conoció al Señor. Estamos en el servicio sus hijas, estamos en el servicio sus nietos. ¿Y sabe qué? Y tiene bisnietos. Hay 4 generaciones allí. Qué hermoso. Pero ahí está esa promesa de parte de Dios. Mi padre es pastor, tiene 81 años. Este año cumple 82. Sigue trabajando en la obra de Dios. Dice, hasta con mi qué hálito de vida lo haré. Pero él no dejó de creer de que Dios iba a hacer algo poderoso en nuestra casa. Y no la tuvo fácil. No la tuvo fácil. Porque era el único que era creyente en ese tiempo, hermano. El único. Y no vea cómo se le levantó el diablo con la familia. Y cómo el diablo usó a la familia. El Señor nos reprenda también para hacerle la vida de cuadros. Pero él no desistió.
Y siempre lo digo, hermanos, con todo mi corazón de agradecimiento. Yo soy fruto de sus rodillas. Yo soy fruto de sus oraciones. Si Él no hubiese habido alguien en mi casa para clamar por mi alma, yo les aseguro que hoy no estuviera aquí. Ya me hubiese muerto y me hubiera ido al infierno. Porque no era una joyita. Pero es tremendo lo que Dios hace. Cuando comenzamos a buscarlo a Dios y dejamos que Dios trate nuestra casa. Hermano, no desista, no desfallezca. A pesar de las situaciones que puedan venir, se puede sentir como tierra seca y árida. Pero cuando se sienta así, corra a la ribera de Dios, corra al río de Dios. Porque Él no deja avergonzada la fe de sus siervos. No avergüenza la fe de sus hijos. Usted no lo ve ahora, pero hermano o hermana, lo verá. Amén. Solo espérelo y créalo, abrácelo, créalo, porque este camino no es por vista. No andamos por vista, hermano. Si anduviéramos por vista, nada podríamos hacer de las cosas imposibles que solamente Dios puede hacer. Amén. Nuestro camino no es por vista, es por fe. Y el justo, por la fe, por su fe, vivirá. Amén. Así que tiene que levantarse en el nombre de Jesús y que podamos llenarnos de Dios. Esta promesa no solamente fue para Israel. Mire, atraviesa generaciones y aún la misericordia de Dios es para siempre, porque no éramos merecedores, pero Él nos hizo merecedores. Vamos orando, amén, porque solamente a través de su Espíritu Santo podemos nosotros fortalecernos, llenarnos, amén. Y vamos a orar. Decimos: amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Queremos vidas victoriosas en ti, Señor. Queremos vidas victoriosas. Te necesitamos, Señor, a ti. Necesitamos, oh Dios, de tu presencia. Y nos rendimos, Rey. Sí, Señor. Nos rendimos. Renuévanos, Señor. Amén. Decimos al Señor: entra ahí en esa presencia de Dios.